Bueno, buen día. Vamos a ver hoy el formato condicional, que es una alternativa más a lo que reflejábamos en la situación 2 respecto de trabajar con tres intervalos, esto es, los valores de bueno, malo o regular. Pero en este caso lo que vamos a estar haciendo es utilizar un determinado color de fondo o también en cuanto a la fuente, como para que cada uno de esos intervalos se vea reflejado con un color diferente. Lo podemos hacer sobre una columna numérica como también sobre una columna de texto. Ese es uno de los temas que vamos a ver en esta clase, y lo otro es la parte de gráfico. Vamos entonces con el formato condicional. Vamos a aplicarlo primeramente sobre un campo o sobre una columna de tipo texto, para lo cual marco todas las columnas donde pretendo se aplique este formato condicional. En este caso ya cuento con valores o con datos en la planilla, pero no necesariamente pudiera estar completamente en blanco y aún así puedo aplicar el formato condicional. Bien, hecho eso, entonces voy al botón dentro de la pestaña de inicio, al botón formato condicional y a la opción administrar reglas. En la ventana que abre, por supuesto que no tengo ninguna regla, por lo que el único botón disponible es nueva regla. Entonces aplicamos la opción de nueva regla y tomamos la opción que dice, la segunda de ellas, la que dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Esa opción, repito, la que dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, es lo que utilizaremos en todas las opciones. Y luego, como estoy trabajando sobre una columna texto y los posibles valores son regular, bueno o malo, es que reemplazaré la opción entre por igual a. ¿Igual a qué? Puedo escribir o puedo marcar la celda donde tenga un valor. Decido escribir, entonces pongo bueno. Cuando es bueno, quiero que aparezca con un color de fondo en verde y una fuente en color blanco y negrita. Aceptamos la regla y esta es la primera de las tres reglas que vamos a aplicar. Entonces vuelvo a agregar una segunda regla, otra vez tomo la misma opción que antes, reemplazo nuevamente el entre por igual a y ahora será regular. Si es regular lo vamos a pintar de color amarillo. Entonces vamos al formato, la fuente la pondremos en negrita, el color negro común, digamos, que lo dejamos sin modificaciones. Si al color de fondo decía en amarillo, lo aceptamos. Y la última regla es toda vez que sea mayor a 10, mayor o igual a 10, perdón, estoy confundiendo, ahí, eso será para el próximo ejemplo cuando trabajemos sobre el número. Acá estamos siempre por la opción de igual nada más. Dijimos igual a bueno, igual a regular el anterior y el de ahora igual a malo. Y cuando es malo lo vamos a poner con un color de fondo rojo y fuente en blanco y también negrita. Bien, allí están entonces nuestras tres reglas. Aceptamos e inmediatamente todo aquel que aparezca con un texto regular es reemplazado por el formato que hemos establecido, lo mismo cuando es bueno, lo mismo cuando es malo. Pero decía, en este caso trabajamos con valores de tipo texto. ¿Cómo hacemos para trabajar con valores de tipo numérico? De la misma manera, marcamos las celdas que pretendemos apliquen el formato condicional, voy nuevamente al botón inicio, a la pestaña de inicio, al botón formato condicional, tomo la opción de administrar reglas y voy agregando cada una de las tres reglas, pero siempre seleccionando la opción que dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Bueno, ahora sí voy a utilizar los operadores menor, mayor, mayor igual, menor igual, igual o distinto inclusive. Los intervalos decían, el primero hablaba de menor a 8.
Entonces voy por la opción menor que 8. Y el formato condicional, siempre que sea menor que 8, hablamos que es bueno, por lo tanto lo ponemos en negrita y color blanco a la fuente, mientras que el relleno será en verde. Aceptamos y vamos por una segunda regla. La segunda regla es: ahora voy a conservar el entre, irá entre 8 y el 10, y aplicamos el formato. En este caso lo vamos a dejar en amarillo, el color de fondo. La fuente permanecerá en el color negro, pero lo vamos a hacer en negrita. Aceptamos nuestra segunda regla y agregamos la tercera y última regla. Esta tercera y última regla ahora es mayor que 10, y entonces el formato dirá que si es mayor que 10 estará en negrita color blanco, pero el relleno es en rojo. Bien, aceptamos, volvemos a aceptar y están nuevamente las tres reglas. Aceptamos, aplicamos o aceptamos, es exactamente lo mismo, y el resultado es exactamente lo mismo que antes, solo que en este caso lo aplicamos sobre una columna de texto y aquí lo hicimos sobre una columna de números. Bien, con respecto a los gráficos, lo que tenemos que tener presente es, al igual que lo que hicimos recién, trabajar con un asistente. Lo de los gráficos también es trabajar con un asistente, lo cual lo hace mucho más sencillo. Para lo cual nos vamos primeramente a el menú Insertar. Ahora, a tener presente, no es lo mismo trabajar con gráficos circulares que trabajar con gráficos de columna o de barra, por ejemplo, que son, los gráficos que más habitualmente podemos encontrar. No son los únicos tipos, está claro. Decía, trabajar con gráfico circular implica que voy a trabajar con una sola columna de datos de mi planilla, mientras que trabajar con un gráfico de columna o de barras, puedo trabajar con tantas columnas como necesite. En verdad, para generar un gráfico, pudiera yo marcar los datos que necesito para graficarlos o no. En este caso, en este primer ejemplo, y de hecho lo voy a terminar poniendo en esta hoja que se llama circular, el siguiente gráfico lo pondré en una hoja nueva, ya veremos cómo. Entonces, en este primer gráfico circular voy a partir sin marcar nada, ¿sí? Estoy marcando una celda completamente en blanco. Decía, luego voy a la pestaña Insertar, a la opción Gráfico, selecciono el tipo de gráfico y el subtipo. En este caso, un gráfico de tipo 3D. Como no he marcado nada, por supuesto que la ventana que aparece es completamente en blanco. Ahora voy a, primeramente, el menú Seleccionar datos, el botón Seleccionar datos, perdón. Me abre una nueva ventana en la que tengo dos áreas, por un lado las series y por el otro lado las categorías. Las series, cuando marco tal alternativa, me dice que debo marcar el nombre de la serie y los valores de la serie. El nombre de la serie es el título de la columna con el que voy a graficar. Vamos a suponer que estoy graficando con los porcentajes y entonces marco la columna. Para el nombre de la serie marco el título de la columna. Mientras que para los valores, por supuesto, los valores de porcentaje. Inmediatamente se ve reflejado en mi gráfico. Lo aceptamos. Entonces, ya modificamos todo lo que tenga que ver con series, ahora modificaremos lo que tiene que ver con las categorías. Para ver qué valores voy a incluir cuando refiero a las categorías, bien, yo estoy graficando una única columna de datos, como dije antes, que son los porcentajes de gastos. Ahora, esos porcentajes de gastos, ¿son de qué? Son, bueno, valga la redundancia, de los gastos que tenemos a lo largo del mes.
Entonces lo que marco justamente son esas descripciones de datos. Lo aceptamos. Bien, y aquí está todo lo que tiene que ver con respecto a nuestro gráfico. Bien, hay algunos detalles aquí que debemos quitar o agregar y ya veremos cómo. Esto que tenemos al pie es lo que se conoce como leyenda y para la clase está prohibido. Lo que vamos a hacer es quitarlos. Puedo presionar simplemente el botón suprimir y eso hará que se quiten las leyendas, o bien puedo ir, de acuerdo a la versión de Office que tengo instalado, al botón que dice agregar elementos de gráficos. Cuando hago eso, marco, hago clic sobre ese botón, se desplegarán una serie de opciones en la que voy a tomar, es la que dice leyenda, y seleccionaré la opción ninguna. Ahora, en este caso mi gráfico no aporta ningún tipo de información, por lo que necesariamente volveré al botón agregar elementos de gráfico y en este caso tomaré la opción de etiquetas de datos, la última alternativa, la que dice más opciones de etiquetas de datos. Y aquí, dependiendo del tipo de la versión de Office instalada, me mostrará una ventana emergente o me irá a mostrar una columna, como es en este caso. Entonces, repito, lo que hice fue presionar sobre el botón agregar elementos de gráfico, seleccionar la opción etiquetas de datos y de las alternativas que me despliega ir a la última, la que dice más opciones de etiquetas de datos. Bien, cuando ya marqué, inmediatamente me refleja el valor, pero aquí lo que necesariamente tengo que marcar son los nombres de las categorías. ¿Sí? Los nombres de las categorías son las descripciones de los gastos y queda a criterio de cada uno de nosotros si marcamos solo porcentaje o también valor. ¿Sí? Queda a criterio. En este caso decido marcar ambos. Lo que no debo quitar de ninguna manera es la alternativa de mostrar líneas de guías. ¿Por qué no debo quitar esa alternativa? Por la razón de que si tengo un intervalo muy predominante en relación al resto, tendré otros que son sumamente porciones muy chicas, y como se van a encimar los valores, sí los tendré que separar, y si los separo y desmarqué la opción línea de guía, no tengo manera de saber a quién corresponde cada uno de esos, a qué porción corresponden cada uno de esos valores. Por esa razón es que la alternativa de línea de guía de ninguna manera debemos de quitarla. Bueno, finalmente confeccionado ya nuestro gráfico, puedo modificar el título si quisiera. Finalmente decía, voy a mover mi gráfico a la pestaña circular. Para mover el gráfico bastará con que el gráfico esté seleccionado e ir a el botón que tengo bien al final de la pestaña diseño, pero siempre recordar que estamos dentro de las herramientas que corresponden a gráfico, ¿sí? Pestañas que son solamente visibles cuando tengo marcado el gráfico. Voy entonces al botón mover gráfico y le digo que lo mueva a este objeto en la pestaña circular. Inmediatamente entonces me mueve el gráfico a la pestaña circular como lo había indicado. Bien, ahora grafiquemos con los meses de enero, febrero y por supuesto de enero, febrero, marzo y las descripciones. Bien, supongamos que decido marcar todos estos datos, enero y marzo nada más, ¿sí? Supongamos entonces decido marcar los gráficos, son descripción y enero, pero también marzo. Voy a insertar gráfico de columnas, selecciono el tipo. Bien, fíjense que en este caso ya están prácticamente completamente armado mi gráfico con las leyendas que habíamos dicho que vamos a quitar, pero aun cuando aparentemente está todo hecho, aún así decido pasar por el botón seleccionar datos como para corroborar
como para corroborar que todo esté debidamente marcado. Entonces mi recomendación es siempre pasemos por el botón seleccionar datos. Aceptar. Finalmente lo único que resta aquí es quitar entonces las leyendas, que como había dicho puedo ir por el botón de agregar elementos y agregar elementos e ir a la alternativa de leyenda y marcar ninguno, o simplemente marcarlo y presionar el botón suprimir del teclado, que también va a lograr que desaparezcan las leyendas. Bien, hecho eso, entonces lo único que me resta es mover este gráfico a una nueva hoja que no tengo, y entonces en este caso mi única alternativa es como hoja nueva, y en lugar de circular llamarle columna, por ejemplo. Aceptar. Inmediatamente me mueve entonces a una nueva hoja a la que llamará columna de acuerdo al nombre que yo le puse. Bueno, esto es entonces lo que tiene que ver con formato condicional, como decía, y gráficos.